les bendiga nuevamente a todos los hermanos y todas las hermanas que se conectan tanto aquí en el Zoom como allí en Facebook. También saludamos de antemano a los que se conectarán a futuro a través del video que se colgará en YouTube. Saludamos de una manera fraternal y especial a todos los que nos puedan escuchar. Mi nombre es Javes Naún Parra Muñoz, soy teólogo y acompañamos a través del Seminario Bíblico Teológico de Colombia diferentes encuentros teológicos en aras de compartir con los hermanos de la fe y facilitar el estudio bíblico a los hermanos y hermanas que nos interesamos en ello. Recuerden que si están allí en Facebook pueden saludarnos en el chat, y si están aquí en el Zoom también pueden hacer sus preguntas cuando lo requieran. Vamos entonces a compartir pantalla y a grabar la sesión de hoy. Muy bien, Dios les bendiga nuevamente, y la sesión de hoy estará enmarcada en un título bastante especial y es el siguiente: animar es una de las formas más eficaces para ayudar. Animar es una de las formas más eficaces para ayudar. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque en ocasiones eso es lo que queremos. Queremos ayudar, pero tenemos un problema. Y es que no tenemos de pronto las herramientas, el conocimiento para hacerlo de la mejor manera. Y ocurre en ocasiones algunas situaciones que no son buenas, que no son positivas y que se pueden prestar para todo lo contrario, menos para ayudar. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender, conocer esto para que avancemos. Evidentemente, como estaba en el anuncio de la sesión de hoy, hablaremos hoy de una revisión a la vida de Bernabé. ¿Quién me puede, por favor, leer esos dos textos? Hechos 11, 23 al 20. ¿Quién lo tiene? Saludamos a las personas que se han conectado en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar acá con nosotros. Somos un grupo de hermanos y hermanas que nos une el anhelo por el conocimiento de la palabra del Señor y compartir en otros espacios, no solamente en la congregación, sino que en nuestros tiempos libres también coincidimos en estos espacios de estudio y meditación. Entonces, ¿quién tiene ese texto? Por favor, lo puede leer, compartir. Hechos 11, 23 y 24. Correcto. Dice así, mi hermano. Leemos para bendición de todos nosotros, en la Amén. autoridad del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Hechos 11, 23, ¿cierto? Ahí se describen unas cualidades de este personaje. ¿Cuáles son? Dice que Verso 24. era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué importante, ¿cierto? Qué importante, muchas gracias. Qué importante que seamos conocidos. Tal vez, claro, por cómo somos, por cómo nos comportamos, pero qué bonito es que las personas también puedan dar testimonio de nuestro andar en el cristianismo, como fue el caso de Bernabé, de quien se conocía como un varón bueno, como un varón lleno del Espíritu Santo y un varón de fe. Qué importante es. Entonces, ese es el texto guía para que los hermanos y hermanas puedan orientar su estudio y después de la sesión, en algún momento posterior, puedan también participar de un estudio personal.
Bueno, vamos a continuar. Con la sesión. En pantalla podemos observar y sigue. Bernabé. Hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamaba Bernabé? Ya que Bernabé era el apodo, el sobrenombre, que era muy común en tiempos judíos. Atención, en tiempos judíos del tiempo de Cristo, pues, los sobrenombres no era una forma irrespetuosa, sino que era una forma de identificar a los personajes. Por ejemplo, el curtidor, como el caso del personaje, ¿cierto? En Hechos, el mismo Pedro. Entonces, Bernabé fue un sobrenombre. ¿Quién sabe cómo se llamaba Bernabé como tal? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien sabe? No, mi hermano, no recuerdo en este momento. Ok, miremos aquí en Facebook a ver si alguien nos ha escrito, si alguien sabe cómo se llamaba este personaje. Bueno, tampoco, entonces procedemos. El nombre de nacimiento era José. Nombre de nacimiento José. Ese era su nombre. De hecho, les invito a que miren Hechos 4:36. ¿Quién lo tiene, por favor? Hechos 4:36. Un texto bastante conocido, con esta particularidad que en ocasiones no la tenemos presente, pero miremosla. ¿Qué Hechos dice 4. Hechos 4:36? Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ahorita leemos el 37. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cómo era el nombre de nacimiento? José. José. Muy bien, avanzamos. Sobrenombre Bernabé, ya sabemos qué significa y es hijo de consolación. ¿Y por qué habrá sido hijo de consolación? Pues por su forma conocida de ser. Lugares importantes en la vida de este ministerio. ¿Cuáles serán? Vamos a ver ahorita entonces cuáles son esos lugares importantes en la vida de este personaje. Chipre, ya que se habla de que era de Chipre, o sea, posiblemente había nacido en Chipre, aunque era judío. Pero tenía una propiedad en Jerusalén, pero su ministerio lo desarrolló ampliamente en Antioquía. 3 lugares importantes. Bueno, avanzamos. Saludamos a las personas que se conectan acá en el Zoom y se conectan en Facebook. Dios les bendiga. Dice la pantalla. Fue de los primeros cristianos que se mencionan en Hechos. Ya lo vimos en Hechos 4:36. Vende su propiedad donando el dinero a la comunidad de la iglesia. Por favor, leamos ahora sí el verso 37. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién le dijo a él que lo hiciera? ¿Quién? Nadie. Él sintió en su corazón hacerlo y lo hizo de corazón y fue recibido de buena gana. Pero la Biblia nos narra otras personas que se copiaron de lo que hizo Bernabé y no terminaron bien, porque es que el Señor mira con buenos ojos la actitud del corazón. Eso sería un buen tema para otra sesión. Avanzamos entonces. Veamos. Generalidades. Bernabé, José, era un respetado líder de la iglesia. O sea, una persona, ya leímos en Hechos 11:24, que era una persona buena, llena del espíritu y de mucha fe. Un respetado líder de la iglesia. Levita de nacimiento, o sea, de la tribu de Leví. Miembro de la tribu judía que cumplía deberes en el templo. Pero su familia se mudó a Chipre, de ahí que no servía en el templo. No por falta de voluntad, sino por, digamos, residencia. Hasta la conversión de Pablo,
Muy poco se había hecho para llevar el evangelio a los gentiles. Algunos casos especiales, como Felipe cuando predicó en Samaria y a un etíope. Cornelio, un gentil que se convirtió con la ayuda de Pedro. Y algo importante, en Antioquía de Siria, algunos gentiles se unieron a los creyentes. O sea, da el texto a entender como que, como digo, el impacto espiritual, el avivamiento, fue trayendo, fue alcanzando a más creyentes, y en este caso gentiles. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, veamos. La persecución esparce a los creyentes hacia Fenicia, o sea, hacia el norte de Israel. Chipre, que es una isla, y Antioquía, que es una ciudad, pues en otro territorio. Y el evangelio fue con ellos. Qué bonito es que, pese a la persecución que se vivió en ese tiempo, los creyentes huyeron, pero no negando la fe, sino huyendo por su vida. Pero donde llegaban, predicaban, daban luz del evangelio. La mayoría habló solo a judíos. Eso fue algo negativo al inicio, pero después se corrigió. Habló solo a judíos. Pero en Antioquía algunos gentiles se convirtieron. Aquí hay algo importante. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén tenían buena estima a Bernabé y le comisionaron en varios momentos. También fue enviado a Tarso para llevar a Pablo a Antioquía. Qué importante es esto. Pues para los que no saben, la Biblia nos narra que Pablo, después de que se convierte, se va a Tarso, su origen, allá en Turquía, en algún lugar de Turquía. Entonces, obviamente en ese tiempo, pues estamos hablando de otro nombre, aunque sea la misma península de Anatolia. Pero aún así, el texto nos dice que, que Pablo se fue a Tarso, pero se fue despedido, o sea, le dijeron, váyase porque aquí la gente no le cree, la gente no piensa que usted se convirtió, usted es una persona que causa mucha zozobra. Y Pablo se retira de las congregaciones, de las iglesias y se va a Tarso. Hay muchas especulaciones de cuando se fue para Tarso. Algunos hablan de que allá fue donde recibió las revelaciones amplias que tuvo, otros dicen que fue un tiempo de preparación, otros dicen que fue simplemente un tiempo de seguir la vida y creyendo en Dios, pero bueno, el hecho es que se fue por un buen tiempo a Tarso. Sin embargo, Bernabé, por su testimonio, por su carisma, porque ya era conocido por ser una persona esforzada, valerosa, que le gustaba mucho animar a otros, es delegado para que vaya a Tarso y verifique cómo está Pablo. Verifique si en verdad hay un testimonio o simplemente no hay nada. Algo importante a nivel geográfico es que después de Roma, que quedaba obviamente en Italia, en la península pues itálica, y Alejandría, que quedaba, ¿cierto?, en las costas africanas hacia el Mediterráneo, Antioquía fue la ciudad más grande del mundo romano, claro, después de Roma y de Alejandría. En Antioquía se fundó la primera iglesia gentil, o sea, de personas no judías, y fue allí donde a los creyentes se les llamó cristianos. Qué curioso esto. Al final de la sesión de hoy vamos a ver qué hizo que les llamaran cristianos. Al final de la sesión de hoy vamos a ver por qué razón se les llamó cristianos a ellos. ¿Por qué se les conoció como cristianos a un grupo de personas bastante diversas? ¿Cómo era Antioquía? Bueno, aquí es importante que nosotros hagamos un estudio geográfico histórico para darnos cuenta que Antioquía, era la entrada al oriente. Una ciudad donde convergía bastante comercio y donde convergía bastante paganismo.
había allá bastantes templos a diferentes dioses. Entonces era una ciudad bastante comercial, bastante idólatra, una ciudad bastante cosmopolita. Entonces, que una iglesia se levantase en ese sitio solo confirma lo que dice el texto sagrado cuando menciona que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Personaje protagonista, Bernabé. Avanzamos. A Pablo lo enviaron a su hogar a Tarso. Veámoslo en Hechos 9:30. ¿Quién lo tiene, por favor? Hechos 9:30. Lo enviaron a Tarso para protegerlo del peligro después de su conversión, ya que causó un gran alboroto entre líderes judíos en Jerusalén. Allá en Tarso permaneció algunos años antes de que Bernabé lo fuese a buscar para ayudar a la iglesia en Antioquía. ¿Quién tiene Hechos 9:30? Dice Hechos 9:30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ok. Bueno, ahí muchas gracias. El contexto es que como Pablo se convirtió, se generaban temores. Además, también habían muchas personas que tenían como cuentas pendientes con Pablo. Entonces, Pablo tenía que salir de Escena por un tiempo. ¿A dónde se va? A Tarso. En ocasiones esto es desconocido para muchos. Cuando estudiemos a Pablo un poco más, vamos a profundizar. Pero ahora estamos en Bernabé. Una lección práctica. Es muy difícil, y esto es en todo tiempo, es muy difícil cambiar de reputación. Y la de Pablo era terrible entre los cristianos. Pero Bernabé, uno de los judíos convertidos, vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles. O sea, el que dio la cara, el que se atrevió, el personaje que dijo, voy por esa persona. El que consoló, el que animó, el que acompañó, el que podríamos decir se arriesgó por Pablo. Los nuevos cristianos, sobre todo los que tenían ciertas manchas en su vida pasada, necesitaban auspiciadores, o sea, personas que dijeran, sí, él cambió, él ya no es lo mismo, él cambió, él ya no es así, él ya es nueva persona, para que hubiese confianza. Recordemos también que en el tiempo de acá de los apóstoles, ser cristiano no era bien visto. Entonces, si usted era un cristiano, podría pues sufrir diferentes daños. Entonces también muchos se cuidaban. Pero aquí está Bernabé. ¿Haciendo qué? Animando. Muchas personas quizás oraron por Pablo. Ananías lo hizo. Muchas personas quizás oraron, ayunaron por Pablo, dijeron, Pablo, Señor, toca a Pablo, bendice a Pablo, Señor, haz una obra en Pablo. Pero una persona que se atrevió no solo a orar, sino que dijo, mi ayuda debe trascender, mi ayuda debe ir más allá, fue Bernabé. A veces nosotros nos quedamos en oraciones, y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces es necesario que tomemos acciones, que tomemos decisiones y nos arriesguemos por el bien de otros. Una cuestión importante para los hermanos que están aquí en Zoom, en Facebook y estarán en YouTube. No sé si ustedes han visto en algunas congregaciones, pero pareciese que los nuevos no existen. Se acaba el culto, hay personas nuevas, nadie va, el nuevo se queda afuera esperando al que lo invitó, el nuevo va, sale, se va, nadie supo quién era. No hay una especie de auspiciador que diga Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Debemos parecernos a Bernabé. Debemos ser ese Bernabé en la vida de los creyentes. A veces nos preguntamos, ¿cómo ayudamos? A veces no es suficiente con que usted ore en lo secreto. A veces se requiere que usted vaya a lo público y dé la cara por alguna persona. Lecciones generales. La joven iglesia de Antioquía, y eso es lo que decía, ¿por qué se les llamó cristianos? Vean qué importante es. La joven iglesia de Antioquía
fue una mezcla curiosa de judíos que hablaban griego o arameo y gentiles. Es significativo que aquí se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes, porque todo lo que tenían en común era Cristo. Ni la raza, ni la cultura, la etnia, podríamos decir hoy, ni la cultura, ni siquiera el idioma, era algo en común que tenían. ¿Qué es lo que tenían en común? Cristo. Porque es que Cristo es el que puede traspasar todos los límites y unificar a las personas. A veces tenemos iglesias bastante heterogéneas, no importa. Lo que nos debe importar es que nos una el amor a Cristo, nos una el amor por las almas, nos una el querer ayudar a las demás personas, que nos una el deseo de proteger al nuevo. ¿Por qué proteger? Porque es que a veces hay que generar ese apoyo especial. Hay personas que requieren una ayuda especial. Hay gente que requiere que nosotros hagamos más por ellos. Usted, hermano y hermana, y yo debemos ser esos Bernabés. Bernabé jugó un papel importante en la vida de Marcos. Esto lo estudiamos hace un par de días cuando hablábamos de la importancia de las segundas oportunidades. Bernabé jugó un papel importante en la vida de Marcos, Juan Marcos, que era su sobrino. Él estuvo junto al joven a pesar de sus fallas. No sabemos por qué se devolvió Marcos, porque extrañaba la casa, porque se enfermó, porque le pareció muy duro el trote, el trajín. No sabemos, pero se devolvió. Pero Bernabé estuvo con Marcos a pesar de sus fallas. Estuvo allí para decirle, usted no estuvo bien lo que hizo, pero vamos para adelante. Tanto así que lo ayudó tanto que Marcos fue importante en la vida de 3 misioneros. Bernabé, porque Bernabé se conoce como misionero en la vida del mismo Pablo. Y un detalle muy especial en la vida de Pedro. Más detalles de este estudio en el link del estudio a Marcos. Pero entonces, Bernabé jugó un papel importante. También lo hizo en la vida de Saulo. Por eso es que Bernabé es importante. Porque es que Bernabé no ayudó solamente al que era su sobrino. Porque es que hay personas que solamente sienten amor, empatía, voluntad, ganas de ayudar a sus amigos, a sus familiares. Hay personas que solo quieren meter las manos al fuego, perdón la expresión, por alguien que les garantice algo o por quedar bien con alguien. Pero Bernabé nos da el testimonio de que primero lo hizo con Pablo, una persona totalmente ajena a él, totalmente con una fama de peligro, arriesgó su vida. Sonará exagerado, pero ustedes se imaginan que Pablo no hubiese estado bien arrepentido. ¿Qué le hace a Bernabé? Pero no, él va y ayuda, anima a Pablo, lo llama, lo presenta, lo cuida. Podríamos incluso decir que lo pastorea, lo lidera. Tanto así que los dos sirven un año en Antioquía y son despachados como misioneros por su testimonio. O sea que el testimonio de Bernabé, que fue un testimonio de bondad, lleno de espiritualidad, lleno de fe, impactó en el Pablo y logró hacer de Pablo una persona excelente. Aquí hay un mérito especial y es que podríamos pensar, si Bernabé no se hubiese atrevido a llamar a Pablo, a buscarlo, ¿qué hubiera sido de Saulo? Claro, Dios hubiese llamado a otra persona, a otro instrumento, claro que sí. Pero pongámonos a pensar un momento. En ocasiones hay un personaje que tiene una misión y ese personaje tiene que hacerla. Usted y yo tenemos una misión y es de animar a las demás personas, animar a los demás. Usted y yo debemos animar y motivar a que otros sigan en los caminos del Señor, a que otros se fortalezcan, a que otros se consoliden en el camino del Señor. Algo importante es que todo grupo, toda iglesia necesita un animador.
porque tarde o temprano cada persona necesita un estímulo, una palabra de aliento. A menudo el valor del estímulo, o sea, del ánimo, se pasa por alto debido a que tiende a ser privado antes que público. Está probado. La gente necesita un estímulo, un ánimo, cuando siente soledad con mayor intensidad. Que fue una gran ayuda para otros. Bernabé fue una gran ayuda a Pablo y Pablo fue una gran ayuda para el resto de los gentiles. Miren cómo se contagia lo bueno. Las acciones de Bernabé fueron cruciales en la iglesia primitiva. Podríamos decir que fue el primer generoso. Recuerden lo de Hechos 4, 36, 37, cuando dona la propiedad, cuando se arriesga a ir por Pablo, cuando cree en Marcos, cuando siempre está animando. Además, Bernabé es conocido como una persona llena del Señor. Hay teólogos, entre ellos Martín Lutero, quienes creen que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, fue escrita por Apolos, pero otros también creen que fue por Bernabé. Lutero cree que fue Apolos, bien, otros dicen que fue Bernabé, otros que Pablo. Sin embargo, lo que sí es de conocer es que Bernabé fue una persona que no solo se quedó en la oración para ayudar a los demás, sino que se pensó la mejor manera para ayudar y lo hizo a través del ánimo. Algo importante, antes de usted entrar a corregir, entrar a cuestionar, entrar a criticar a un creyente, por favor, primero ganes el derecho a través del ánimo. O sea, que usted sea una persona que está tan preocupada, que duele ese personaje, que lo anima constantemente. Y ese animarlo constantemente le va a dar la autoridad para corregirle cuando sea el caso. Porque es que tenemos muchas personas que son buenísimas para cuestionar, para juzgar, para criticar, para llamar la atención, pero nunca se ven animando a los demás. No seamos así. Seamos como Bernabé, una persona dedicada, arriesgada, temerosa de Dios y con un don de gentes muy bonito. Entonces espero que hayamos aprendido bastante de este personaje y de la importancia que tuvo en el Nuevo Testamento. Vea, este personaje trascendió los comentarios, las apariciones que él tiene en Hechos. Nos dan fe, nos dan muestra de que este personaje Bernabé fue importantísimo en el Nuevo Testamento. Por favor, que usted y yo seamos como Bernabé. Vamos a cerrar aquí y Dios les bendiga a todos y a todas. Sigamos adelante en esos espacios coincidiendo para seguir estudiando y recuerden que pueden seguir viendo los videos en el canal de YouTube. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien.